través de nuestras redes sociales. Mil gracias, doctor. A continuación, damos paso al doctor Ernesto León Vallejo, pediatra de la Universidad del Valle, buena persona, cardiólogo pediatra de la Universidad Pontificia Bolivariana y docente de posgrado del programa de pediatría de la Universidad del Valle. No se vayan a ir, al final de esta charla vamos a hacer una rifa. Si no alcanzamos a hacerla de forma presencial, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, ¿vale? No se me vayan. Gracias a los residentes, y sí, los trato bien, seguro que sí. Bueno, la charla que me pidieron es un poco, no digo ni tan compleja, pero trato de dar en unos 15 minutos unas bases sobre lo que debería hacerse con un paciente cardiópata en urgencias. Vamos a hablar solo de las cardiopatías, no vamos a hablar de otros problemas. ¿Con este pasas? Con este paso. Con este señal, ok. Vamos a hablar de las cardiopatías y qué hacer antes del eco, ¿cierto? No tengo conflicto de interés. Entonces, ante un paciente cardiópata, por supuesto, lo primero que un docente puede preguntarles a ustedes es que necesitamos un ecocardiograma y valoración por cardiología, ¿cierto? Entonces, realmente ponen al residente a llamarme a la 1 de la mañana, 3 de la mañana, no pasa nada, el docente no llama, pero llama al residente, ¿cierto? Y pues lo antes de eso, usted tiene que tener una muy buena historia clínica, un examen físico, saturación, pulsos, exámenes paraclínicos, hemograma, y lo más importante hoy en día, un buen celular, una buena tablet, un Google, ChatGPT, inteligencia artificial, y seguro que van a salvar el paciente, ¿cierto? Pero seguro, pues, me van a llamar a la 1 de la mañana al residente, y yo siempre listo, le digo, en un ratico voy, ¿cierto? Entonces el residente me dice, ay, en un ratico, doctor, ¿en serio? Sí, en un ratico. ¿Qué hacemos en un ratico? Vamos a valorar al paciente, con tranquilidad. Lo primero que usted tiene que saber cuando usted tiene una cardiopatía es si es cianosante o no. De ahí parte todo. Lo segundo es con una simple radiografía saber cómo está su flujo pulmonar, si está aumentado o no. Lo tercero es con esa misma radiografía ver si tiene cardiomegalia, sí o no. Y lo cuarto es ver si tiene signos de falla cardíaca. ¿De qué se mueren los pacientes cardiópatas? De falla cardíaca y de hipoxia. Ya, sencillo. ¿Qué tiene que controlar usted? La falla cardíaca y la hipoxia. Si usted logra manejar eso, salva la vida de cualquier paciente cardiópata, o por lo menos lo estabiliza hasta que lleguemos los cardiólogos a tratar de salvarle la vida a nosotros también. Listo. La auscultación, sí, en urgencias es compleja, yo pienso que es un momento complejo, pero sí debe tener 3 cosas importantes. El soplo es una indicación de que algo le está pasando en el corazoncito, sobre todo si son soplos muy importantes. Lo más importante para ustedes saber es que los soplos que ahorran el primer ruido se llaman holosistólicos, y esos soplos se ven en patologías que cursan con cortocircuitos como la CIB y las insuficiencias de las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué le dice un soplo holosistólico? Mi paciente tiene una sobrecarga de volumen. O sea, yo tengo que pensar que yo ya tengo un problema de volumen en mi corazón. Los soplos mesosistólicos que no borran el primer ruido, o sea, que respetan el primer ruido, casi siempre se ven en las estenosis de las válvulas ventrículo-arteriales, o sea, aórtica o pulmonar. Entonces, este paciente no tiene una sobrecarga de volumen, sino una sobrecarga de presión. ¿Cuál es la diferencia? Aquí voy a usar diuréticos y aquí posiblemente el diurético esté contraindicado, porque si tengo una obstrucción al tracto de salida de cualquier ventrículo, el derecho o el izquierdo, y le pongo diurético, pues menos sangre va a salir y lo que va a hacer es empeorar la cosa. Entonces miren que con solo auscultar el paciente usted ya puede ubicar simplemente si yo voy a necesitar un manejo volumétrico o no. Los soplos continuos son los de las fístulas arteriovenosas, y la principal fístula arteriovenosa que tenemos se llama el conducto arterioso permeable. Si usted escucha esto, posiblemente lo que usted tenga es un niño con un conducto arterioso permeable.
Y por último, los soplos diastólicos, que son absolutamente difíciles de auscultar porque no son como soplos, sino como retumbos, pero en pediatría, cuando usted ausculta un soplo diastólico, piense en insuficiencia de las válvulas BA, aórtica o pulmonar. Principalmente, ¿qué pacientes tenemos con eso? Los de fiebre reumática o los posquirúrgicos de cardio, pulmonares o la fiebre reumática, las aórticas. El segundo ruido le da dos cosas importantes. Le dice cómo está la presión del circuito pulmonar. Si el segundo ruido está aumentado, usted tiene además un problema de hipertensión sobreagregada. Si el segundo ruido es único, en una cardiopatía cianozante usted tiene dos posibilidades, o es un tronco común o es una TGA. Digamos que esto es más filigrana, pero de tanto auscultar el segundo ruido de los niños, apréndaselo, van a saber cuándo es un ruido único, suena como un solo sonido sin el desdoblamiento que hay. Y el desdoblamiento, a propósito, usted lo puede auscultar fijo cuando tiene una sobrecarga volumétrica constante en el ventrículo derecho, por ejemplo, en una comunicación interauricular. Son patoneumónicos de esta enfermedad. Entonces, cuando usted tenga un problema del segundo ruido, piense, está aumentado, eso es una hipertensión pulmonar, no lo escucho tan grande, puede ser una estenosis, una obstrucción del tracto de salida, y si lo escucho desdoblado fijo, puede ser una sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho como una CIA. Por ejemplo, la radiografía de tórax nos va a dar muchas posibilidades. Por ejemplo, este paciente no tiene un flujo pulmonar muy aumentado, como lo pueden ver aquí, o sea que usted puede sospechar que este paciente, esta cardiomegalia, está asociada a un problema de hipertensión pulmonar. Paciente que tenga un problema respiratorio, asma, cualquier cosa, o una cardiopatía que curse con hipertensión pulmonar. Miren este paciente, la diferencia de este paciente es que la cardiomegalia, pero usted tiene aquí una cosa que se llama la congestión. Miren, la congestión es cuando el líquido se acumula en los cilios pulmonares porque el ventrículo izquierdo no es capaz de eyectar la sangre y se devuelve por la aurícula izquierda y se mete en los cilios pulmonares, y eso significa falla del ventrículo izquierdo. Este paciente posiblemente va a necesitar manejo para falla cardíaca. Este paciente, lo que usted va a tener que vencer es la hipertensión pulmonar, entonces tienen que interrogarse qué es lo que le está pasando. ¿Qué vamos a ver en los pacientes no cianóticos? Los que le van a llegar a urgencias a usted, pues no hablamos de los bebés, son pacientes más grandes que van a tener un hueco acá. Esto se llama una comunicación interauricular. Las comunicaciones interauriculares rara vez dan sintomatología. Cuando la dan es porque este hueco es muy grande, y lo que hacen es que miren que la sangre llega y hace que la sangre que llega al pulmón el flujo de la sangre que llega al pulmón es mayor que el flujo que llega por acá, por la parte sistémica, porque todo el flujo, parte del flujo sistémico se está desviando por aquí y va por acá. O sea que lo que usted va a tener básicamente en estos pacientes es sintomatología pulmonar. ¿Cuáles? Asma, bronquiolitis, neumonía, no falla cardíaca, porque su problema es el hiperflujo pulmonar. Los pulmones se colocan llenos de liquidito, y entonces por eso los pacientes le van a consultar. ¿Qué puede auscultar usted? Un soplito chiquito con un segundo ruido desdoblado fijo, y cuando toma la placa de tórax, pues va a haber una cardiomegalia a expensas de un crecimiento de cavidades derechas, en el cual se ve el ventrículo derecho aumentado, lo que se llaman la nalga parada, el bota, lo que quieran, un tronco pulmonar dilatado por el hiperflujo y signos de hiperflujo pulmonar. Miren hasta dónde llega el flujo pulmonar. En un electrocardiograma verían un bloque de rama derecha, que es la S en D1 y la RR' en B1. Este paciente tiene una CIA con repercusión. Le consultó por una gripa, por una neumonía. Si usted le tomó la placa, sabe que pues la amoxicilina seguro le va a servir. El betabol le va a servir, pero no le va a solucionar el problema. Usted lo que tiene que darle a este paciente es un poquito de diurético y ya no más. La CIB sí da más síntomas, ¿cierto? Hay muchas CIBs, la mayoría estamos aquí en el sitio de las CIBs perimembranosas, y lo que sucede con la CIB es que el flujo también del lado izquierdo pasa directamente a la pulmonar y da hiperflujo pulmonar, pero en este caso el retorno venoso hacia la aurícula izquierda aumenta. Entonces este paciente siempre va a tener sobrecarga izquierda con hiperflujo pulmonar, lo que hace que este paciente sí tenga una cardiomegalia y tenga hiperflujo pulmonar, y este paciente sí tenga signos de falla cardíaca. Entonces, cuando usted tenga cardiomegalia, usted piense que su ventrículo afectado es el izquierdo, y si su ventrículo afectado es el izquierdo, usted tiene falla cardíaca. O sea que este paciente sí hay que hacerle manejo de falla
cardíaca, posiblemente correr a inotrópicos, diuréticos. ¿Qué vamos a ver en el electro? Lo principal para usted detectar que si un paciente tiene una CIB es el soplo de lo sistólico, que ya les dije que borra el primer ruido, y aquí en B4 van a haber patrones isobifásicos. Acuérdense que el B3 y B4 interroga la zona que está en esta parte que es el septo. Si los patrones eléctricos son isobifásicos, pues usted confirma que este paciente tiene una CIB con repercusión hemodinámica y lo primero que tiene que hacer es darle diurético y si tiene signos de falla, más allá de esto, pues darle inotrópico, sencillo. ¿Cómo podemos manejar la falla cardíaca aguda? La falla cardíaca aguda tenemos muchas formas de manejarla. Miren, podemos incidir en la precarga, con diuréticos y mejor manejo del balance. Podemos incidir en la poscarga, poniendo vasodilatadores arteriales. En este caso podemos poner cualquier vasodilatador si tenemos un paciente y le mejoramos la falla. Podemos actuar sobre la contractilidad, en este caso podemos usar los inotrópicos. Podemos actuar sobre la frecuencia cardíaca, podemos usar un cronotrópico. Aumentando la frecuencia cardíaca podemos aumentar el gasto cardíaco. Pero algo que se nos olvida es esto, el transporte de oxígeno. Miren que si usted mejora el transporte de oxígeno en un paciente con falla cardíaca, lo va a mejorar mucho. Estamos hablando de los niveles de hemoglobina, ¿cierto?, de los niveles de hierro, es muy importante siempre, y el oxígeno. Si un paciente está anémico, transporta muy poca hemoglobina y todo esto se va a caer. Entonces, usted un paciente anémico siempre debe ponerle oxígeno para que, por lo menos, así no sea una cardiopatía cianosante, mejore un poco. Esto pues son los signos, cómo manejamos la compliance y cómo sabemos que si mejoramos los niveles de hemoglobina, pues mejoramos la entrega de oxígeno a los tejidos y todo lo de falla cardíaca pues va a mejorar. Es el mismo paciente que les digo, que ya les mostré. ¿Y qué hacer? Manejo de la congestión, diurético, manejo de la falla cardíaca. Si necesita un inotrópico, póngalo. ¿Cuál? Siempre me preguntan, ¿cuál, doctor? Pues el que tenga. Si tiene dobuta, póngale dobuta. Si tiene dopamina, póngale dopamina. Que no tenga sino adrenalina, pues póngale adrenalina. Lo que tenga, no importa. Lo importante es que usted ya está corrigiendo esto y está corrigiendo esto. Optimice la entrega del transporte de oxígeno. Y importante, el paciente hay que darle confort. Si tiene fiebre, quítele la fiebre. Si tiene dolor, quítele el dolor. Póngalo tranquilito para que el bebé esté más calmado. ¿Qué vamos a hacer con los cianóticos? Los cianóticos son un poco más complicados. Tenemos que estar seguros que está cianótico. Acuérdense que solo vemos la cianosis cuando la hemoglobina reducida está por encima de 5 grados. O sea que yo ver el paciente morado no es suficiente, porque hay veces no lo veo morado, sobre todo si el paciente está anémico no se ve morado, entonces siempre debemos saturar el paciente. En Cali, Valle, Colombia, una saturación por debajo de 92 significa que el paciente es cianótico. ¿Tiene hiperflujo? Lo vemos en la placa. ¿Tiene cardiomegalia? Lo vemos en la placa. ¿Tiene falla cardíaca? Pues lo vemos con la clínica. Ya les decía yo lo de la hemoglobina, si el paciente es anémico no va a presentar la cianosis clínica tan importante, por eso hay que saturarlo todos los pacientes. Y aquí tenemos dos pacientes. Este paciente tiene hiperflujo con cardiomegalia, este tiene paciente hiperflujo sin cardiomegalia. Este paciente, su principal problema va a ser que no está oxigenando, pero también no tiene buena contractilidad. Entonces usted tiene que mirar si este paciente, aparte de garantizarle un mejor flujo, va a tener que hacer algo con la funcionalidad ventricular, hablo de inotrópicos. Este paciente no tiene hiperflujo, pero su corazón está normal, o sea que este paciente no le va a hacer falla cardíaca. Su principal concentración de este paciente va a ser garantizarle que el flujo pulmonar esté mejor. ¿Listo? ¿Cuál es el paciente que más ven ustedes en urgencias? No he hablado de los neonatos. Este es el paciente cianótico que ven más en urgencias ustedes. El paciente con tetralogía de Fallot que combina fisiopatológicamente una CIB con una estenosis pulmonar. Entonces, obviamente, como la sangre no puede pasar por aquí, se va por el CIB y contamina el circuito izquierdo y ustedes lo ven moradito. Esta es la característica básica de un paciente con una tetralogía de Fallot o de una CIB con estenosis pulmonar. Un hiperflujo pulmonar y un crecimiento de cavidades derechas, lo que se llama corazón en bota, nalga parada, como quieran decirlo, y es un crecimiento del ventrículo derecho. La principal urgencia de los Fallot son las crisis hipóxicas, es decir, un paciente con una tetralogía de Fallot no le va a llegar descompensado así por así, excepto que haga una crisis hipóxica. La crisis hipóxica consiste en que el paciente se cierra absolutamente aquí, la salida hacia la pulmonar,
y toda la sangre, la poquita sangre que pudiera oxigenarse a través de esto estrecho, pues ya no se va a oxigenar, sino que toda la sangre va a caer de una al lado izquierdo y va a salir por la aorta, entonces crea una crisis hipercianosante. Su principal problema va a ser cómo diablos va a hacer para que haya más flujo acá, y eso lo logra aumentando el volumen, disminuyendo el estrés del paciente, hay que sedarlo, y aumentando la primera instancia, aumentando todo lo que sea la presión arterial, por ejemplo con un vasopresor como vasopresina o adrenalina o lo que tenga. Listo. Ocasionalmente estos pacientes que no mejoran, entonces ¿cómo lo tratas? Pues lo sedas con lo que tengas a mano, le pones volumen, grandes cantidades de volumen, y si tienes vasopresor, le pones un vasopresor, y con eso se mejora el 90% de las crisis hipóxicas, no necesitas más. Más allá de eso, cuando el paciente cae en un círculo vicioso, pues ya tenemos que entrar a hacer otras cosas, por ejemplo un beta bloqueador, otras cosas, pero yo creo que con eso lo logramos la mayoría. Entonces, oxígeno, líquidos, mucho líquido, sedación, aumento de la resistencia vascular periférica, vasopresor, mejora de la histología, un beta bloqueador cuando ya este paciente no ha mejorado, no ha mejorado, y optimizar todo lo que es el transporte y la entrega de oxígeno, con tener unos buenos niveles de oxigenación y controlar el consumo, pues sedando el paciente, teniéndolo tranquilo, sin fiebre, controlando el desencadenante de la crisis hipóxica. Así se maneja una crisis de hipoxia de una tetralogía de Fallot o de una cardiopatía cianosante. Muchas también hacen crisis de hipoxia, ¿no? Las que son con hipoflujo pulmonar, la doble salida, la atresia pulmonar, pueden hacer crisis de hipoxia. Todo lo que tenga hipoflujo pulmonar puede terminar en una crisis de hipoxia. El otro paciente es el que no tiene hipoflujo pulmonar, o sea que su cianosis no depende de que esta arteria esté obstruida, la pulmonar. En este caso, por ejemplo, en una transposición, simplemente pues el problema es que la aorta sale desde donde no tiene que salir y el ventrículo y la pulmonar también. Entonces, su principal problema no va a ser el hipoflujo, su principal problema va a ser la cianosis porque no haya mezcla. Es decir, yo necesito que esta sangre rosadita se mezcle con esta sangre moradita para que el paciente no esté tan morado. Entonces, yo necesito huequitos para que esta sangre se mezcle, y el principal hueco que tenemos en la etapa neonatal es el ductus. Por eso a los pacientes con transposición les ponemos prostaglandina para mantener esto abierto. Pero cuando usted ya tiene un niño grande, pues ¿qué prostaglandina le va a funcionar aquí? Ninguna. Entonces usted tiene que estar seguro de que la mezcla está funcionando, y la principal mezcla que usted tiene es el foramen oval o la CIA. Este es un paciente con una cardiopatía cianosante e hiperflujo, ¿cierto? Este paciente le puede llegar a usted urgencias. Cianosante, hiperflujo, transposición, ya, diagnóstico hecho, listo, no necesita más. ¿Qué debe hacer usted? Pues este hiperflujo, ¿cómo lo va a manejar? Le voy a poner un poquito de diurético. No tengo tanta cardiomegalia, le miro si tiene signos de falla. Si no tiene signos de falla, no necesita diurético. Y lo que le pongo es un poquito de oxígeno y no puedo hacer nada más, porque usted no maneja en estos pacientes el cortocircuito. Si el paciente se puso demasiado enfermo, le autorizo para que me llame a la 1 de la mañana y yo sí tengo que venir a ver este paciente, porque seguramente hay que hacerle un rasking o alguna cosa importante aquí, o un hueco artificial, o llevarlo a cirugía. Este es el problema limitante, la CIA. Entonces, en los pacientes cianosantes con hiperflujo, su principal problema es que usted necesita este hueco funcional. ¿Y cómo lo sabemos? Solamente con una ecografía. Aquí sí no hay nada que hacer. Es decir, el paciente que no mejora, usted le quita la fiebre, le quita el dolor, le pone el diurético y el paciente no mejora la saturación, pues obvio que no tiene una neumonía, ¿no? Entonces, este paciente puede tener este problema. Y el otro es, en un neonato, pues mantener la prostaglandina para mantener el flujo. Entonces, ¿cómo manejo una cianosante con hiperflujo? Haga algo para el hiperflujo, diuréticos. Vigile el balance y la mezcla. Ya voy a hablar un poquito de ese concepto. Tenemos que tener saturaciones entre 65 y 85. Una cardiopatía cianosante no debería saturar mucho, porque quiere decir que todo el flujo se me está yendo para el pulmón y poco flujo se me está yendo para la aorta. Una cardiopatía cianosante debería estar saturando entre 65 y 85, o sea que es mala idea que un paciente cianótico sature por encima de 92. Si está saturando por encima de 92,
o no está enfermo o usted le está dando demasiado oxígeno y debe bajárselo un poquito. Debe tener una buena cantidad de hemoglobina y una buena ventilación y controlar el consumo como analgesia, control de temperatura y todo lo demás. Y ya es suficiente con eso. La conexión venosa anómala la dejé aparte porque es una cardiopatía que da una radiología especial. Este paciente da una cardiomegalia a expensas de cavidades derechas, mejor dicho, un crecimiento de cavidades derechas con una congestión venosa. ¿No ven que aquí no hay hiperflujo? Entonces son los cianosantes con congestión venosa y forman esta imagen que se llama la imagen de snowman o muñeco de nieve, ¿cierto? Donde ahí este es el ventrículo derecho y aquí se ve la cantidad de pacientes, la congestión a nivel del sistema venoso pulmonar. El ventrículo único es una enfermedad común, relativamente rara, pero pues la ven con cierta frecuencia ahora, y el ventrículo único puede tener hipoflujo o puede tener hiperflujo. Este tiene estenosis pulmonar y este no tiene estenosis pulmonar. Este que tiene estenosis pulmonar, usted tiene que garantizarle lo más que pueda el flujo pulmonar y ponerle manejo de falla. Este, además de descongestionarlo, tiene que ponerle manejo de falla. Este es el manejo pues, del ventrículo único. Y por último, vamos a ver el síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger son aquellos niños que tienen la historia de haber tenido una cardiopatía de izquierda a derecha, o sea, CIA, CIB, ductus, pero que después del tiempo desarrollaron hipertensión pulmonar y ahora son cianosantes, son cianóticos, es decir, inicialmente no eran cianóticos. La característica básica es este paciente con congestión de las venas pulmonares, crecimiento de cavidades derechas y también se ve algo de enfermedad vascular, que son estas arterias aquí adelgazaditas, que se llaman los PRUM vascular. Este paciente generalmente no le va a llegar a usted tan enfermo, ¿cierto? Le llega con signos de falla derecha, no le llega tan enfermo. Este paciente puede ser usuario de terapia vasodilatoria específica pulmonar, hay que vigilarle como en todos el contenido de hierro, y estos pacientes sí pueden hacer un síndrome de hiperviscosidad que hay que tener cuidado. Es decir, cuando el paciente llegue con hematocritos altos y signos neurológicos o de estasis vascular, pues hay que hacerle una exsanguíneo, pero eso no es de rutina. Es importante que estos pacientes en su práctica diaria manejen oxígeno para que no tengan esa rutina. Entonces los mensajes finales, 3 patrones: hipoflujo, hiperflujo, miren hasta dónde llega, y congestión. Son 3 patrones diferentes. Esto es que no hay flujo pulmonar, esto es que hay mucho flujo pulmonar, pero no hay falla cardíaca todavía, y esto es falla cardíaca. ¿Listo? Esto es crecimiento derecho, y esto es cardiomegalia por crecimiento izquierdo, o sea, este paciente tiene compromiso de su ventrículo izquierdo, o sea, falla cardíaca. Y optimizar el transporte de oxígeno siempre en todos los pacientes. ¿Listo? Esos son como los mensajes importantes, y también cuidarlo de la mezcla y el balance. Todo paciente con cardiopatía cianosante debe saturar entre 65 y 85. Doctor, es que satura 67, es normal. Satura 70, es normal. Satura 80, es normal. Listo. La PCO debe estar alrededor de 40 y debe haber normoflujo en la placa de tórax. Si usted tiene un paciente con una cardiopatía cianosante en estas condiciones, lo tiene compensadito. Y acuérdense de esto: si usted tiene congestión más hipoperfusión, eso se llama choque. Así el paciente tenga buena presión arterial, ese paciente está entrando en choque cardiogénico y hay que hacerlo rápido, hay que manejar las cosas rápidas. Entonces la tensión arterial no es un manejo para nosotros importante en el choque, sino que vemos congestión en la placa con hipoperfusión, esto se llama choque, y este paciente necesita inotrópico y necesita diurético y pues ventilarlo, no sé, porque seguramente está en muy malas condiciones ya. Y eso es como todo lo que tenemos para decirles hoy. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Vallejo por transmitirnos todo su conocimiento.